en mi caso me ha tocado, por ejemplo, liberarme de las definiciones de Dios, porque no lo podía encontrar, no lo podía percibir con las definiciones que yo recibí a través de la religión, por ejemplo. Y un día leí un librito que me vino a través de mi maestra de Reiki, una señora que para mí siempre fue muy sabia. Me prestó, en realidad no me lo prestó, fotocopió el libro y me regaló las fotocopias de un librito de un cura que se llama Carlos Valdés, y el libro se llama Ligero de equipaje. Y entonces en el libro este sacerdote cuenta su experiencia en la India, como misionero en la India. Y entonces él allí, en esa experiencia en la India, viste que en la India la cosmovisión religiosa de la India tiene muchos dioses. No sé bien cuál es la cantidad de dioses que ellos van con los que se van relacionando, dioses y diosas. Entonces él iba con su religión monoteísta, ¿viste?, a querer predicar y evangelizar en esa cultura. Y entonces no tenía, él se sentía que no tenía buenos resultados en su trabajo. Y se quejaba ante Dios en sus oraciones, se quejaba diciéndole cómo puede ser que el gurú del frente de la parroquia tenía mejores resultados espirituales con la gente, o por ejemplo el gurú lograba hacer algunas sanaciones y él no podía. Y entonces tuvo un sueño, y en el sueño escuchó que Dios le decía, en el sueño, el curita le hacía el mismo reclamo a Dios, el mismo reclamo que le hacía a nivel consciente cuando oraba. En el sueño también soñaba que le hacía ese reclamo. Y entonces, en ese sueño, Dios le dijo, es que no me estás viendo, le dijo Dios. No puedo actuar a través tuyo porque no me estás mirando. Estás mirando lo que crees de mí y no lo que yo te muestro de mí. Entonces, este sacerdote después cuenta en su libro que lo que entendió de ese sueño es que a él se le escapaba esto, de que Dios se manifiesta cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Claro. Y que nadie puede acapararlo. Nadie puede decir, yo tengo la verdad absoluta. Claro, tal cual. Tal cual. Ese librito me gustó mucho, me hizo mucho bien, ¿viste? Y siempre cuando sale el tema de Dios, a mí en mi cabeza y en mi corazón se me viene ese recuerdo, ¿viste? Por eso te lo quería compartir. Sí. Sí, yo antes tenía distintos conceptos, ¿no? De qué sé yo, bueno, me gustan mucho las memorias de San Agustín, leo mucho sobre San Agustín porque me parece un personaje de la historia de la humanidad muy, muy importante. Si uno leyera los libros que no son religiosos de San Agustín, se sorprende, ¿no? Cómo llegó su vida él, ¿no? Hasta dónde llegó él, dentro de lo que era. Pero esta última experiencia de esta chica trans que yo te cuento es una de las más fuertes para mí, ¿no? Porque es como vos decís, Dios se manifiesta con quien quiere, como quiere, a donde quiere.
cuando vos hablas de Dios, donde cae, cae bien. Así las personas se enojen, pero cae bien. ¿Por qué? Porque siempre hay un marco de respeto. Es muy raro encontrarse en una conversación cuando uno hable de Dios, inclusive aún estando enojado con Dios. Yo no creo en Dios porque estoy enojado con Él. Entonces estás creyendo en Dios. Sí, porque si no, no te podrías enojar con Él. Claro, ¿me entendés? No te podés enojar claro, con Él si no crees que existe. Claro, sí. Claro, entonces esto es parte de esa creencia, libre, de esa creencia que se puede justificar y de esa creencia respetable también, ¿no? Una creencia que está fuera de cualquier estructura. Respetar la creencia, ya cuando se respeta, ya empieza a trabajar esa conciencia que tiene el hombre, donde el individuo empieza a sentir lo que es legítimo y lo que no es legítimo. Entonces se siente respetado por el hombre, por el otro, ¿no? La creencia en sí, Daniel, empieza a actuar cuando yo dirijo la mirada de lo que creo hacia el amor, hacia la sabiduría, hacia la fortaleza, sea en el lugar en que sea y sea en el ámbito que sea. Tratándose de lo holístico, yo siempre digo que mi espacio yo lo creé respetando a las personas por lo que son, por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que creen y por lo que piensan. Esos son los 5 principios de mi espacio, ¿no? A ver, y eso es lo... Repetilo porque está interesante. El espacio que yo tengo, donde trabajo con las personas, ¿no? Mi consultorio, yo lo abrí respetando, ¿no? Lo que las personas son, dicen, hacen, piensan y creen. Son 5 principios. Y eso para mí es lo holístico, el todo. ¿Entendés? Eso es lo holístico. Entonces, eso para mí es una creencia también. Claro. Porque yo creo esto. Entonces yo con esto que creo te dirijo a vos hacia una mirada amorosa. Y no tengo miedo de que venga un líder político, un líder religioso y me diga, vos estás haciendo esto con las personas. No, porque las personas vienen por su propia voluntad acá. Yo no estoy haciendo nada con el pensamiento de las personas. Yo estoy haciendo esto con lo que creo, con los fundamentos, y estos fundamentos los pongo al servicio de las personas. ¿Para qué? Para producir sanación. Bien, José. Para producir sanación. Sanación de emociones, sanación del pasado, la sanación del presente de las personas, la sanación de las propias enfermedades las enfermedades hablan de emociones mal gestionadas, ¿no? Entonces, basados en creencias. Eso te estaba por decir, no quería interrumpir. Claro, son emociones que están mal gestionadas, pero están mal gestionadas porque hay un pensamiento que es una creencia que está allí sosteniendo esa emoción mal gestionada. Sí. Yo tuve un caso de una chica con un cáncer de mama, que tenía un conflicto muy grande con la madre, donde ella tenía pensamientos muy contrarios a los que ella había sido educada. Pero no eran pensamientos que dirigían la mirada hacia nada que estuviera fuera del marco del amor. O sea, si vos le escuchabas hablar a esta chica, era un alma muy luminosa, pero no pensaba acorde a las enseñanzas que la madre le había instruido a ella desde chica. Ajá. Y nunca se animó a llevar adelante su vida según esos pensamientos que ella tenía, porque iban siempre en contra de esa educación que había recibido de la madre. Y yo le dije en un momento, que su cáncer se iba
yo me animé a decirle que su cáncer iba a involucionar cuando ella se anime a sentarse frente a la madre y le diga lo que ella piensa, sin ofender la creencia de la madre. Obviamente, sí. Nunca se animó y murió. Ay, mi vida. Nunca se animó a hablar y murió. Pero murió feliz, muy feliz, sabiendo de que sus creencias la llevaron a construir un amor que muy poco podemos disfrutar. Ah, qué bueno. Que muy pocos los seres humanos podemos disfrutar. Porque nosotros fuimos instruidos, por ejemplo, para vivir el amor de una forma determinada, pero hay distintas formas de amor que durante digamos, la historia de la humanidad fue condenado. Sí, ajá. Hoy las distintas formas de familia que hay, por ejemplo, antes, hoy hay distintos estilos de familia. Por ejemplo, está la mamá que viene de una relación anterior, que trae hijos, Bien. y se casa o forma, por ejemplo, una familia con un señor soltero. Después está la mamá soltera y el papá que viene de otra relación, que viene con hijos. Y viceversa, los dos que vienen de distintas relaciones con hijos y forman una familia. Después está el papá con el papá, que tienen un hijo, la mamá con la mamá, que tienen un hijo. ¿Se entiende? O sea, son las distintas formas de familia que antes eran condenadas por las creencias y hoy las pueden vivir libremente, pero para llegar a eso tuvieron que sufrir mucho. O Bien. sea, para interpretar. Por ejemplo, yo durante 30 años pertenecí a una institución donde no se podía, o sea, pero no era una institución religiosa, era un trabajo que yo tenía antes, donde no se podía uno no podía separarse, o sea, no se, o sea, No se puede. los empleados, claro, los empleados casados tenían que estar casados siempre, y si se separaban, no tenían derechos a ascensos, eran, bueno, como las estructuras militares. Las estructuras militares tienen muchos conflictos, ¿no es cierto?, en cuanto a sus... Y esas son creencias impuestas que bloquean los procesos que llevan a atravesar emociones que no se pueden gestionar, y eso nos produce enfermedades. Sí. Y nos morimos de eso.